Buen día, mi nombre es Flor Alba Tovar. El día de hoy voy a explicar integrales triples para la materia de análisis multivariado y funcional de la Universidad EA. En esta actividad debemos suponer que la función de densidad conjunta para las variables aleatorias x, y y z es de f de x, y y z igual a la constante por x por y por z. Para los valores de x, y y z mayores o iguales a 0, menores o iguales a 2, es decir, que los límites sean entre 0 y 2. Y f de x, y y z igual a 0 en cualquier otro caso. Nos piden encontrar el valor de la constante c, determinar la probabilidad cuando x, y y z tengan valores menores o iguales a 1 y determinar la probabilidad cuando al sumar x, y y z nos dé un valor inferior o igual a 1. Como primera parte, entonces vamos a encontrar el valor de la constante y vamos, entonces la constante C se determina utilizando la propiedad de la integral triple de la función de densidad sobre todo su dominio, que debe ser igual a 1. Tenemos la integral triple de f de x, y, z, de x, de y, de z, que es igual a 1. Vemos acá que B es el volumen del cubo definido por los valores de x, y y z entre 0 y 2, mayores o iguales a 0, menores o iguales a 2, es decir, que los límites son cerrados entre 0 y 2. Y vamos a definir la integral triple de esta manera. Entonces vemos que los límites son de 0 a 2 por la constante por x por y por z de x, de y, de z, que es igual a 1. Vamos a evaluar la integral y la podemos separar por tres integrales simples, como lo vemos acá. Se calcula entonces cada una de estas integrales, se integra con respecto a x, y con respecto a x, y, y, z serán tratadas como constantes, por lo cual lo podemos sacar de la integral, como lo podemos ver acá. Para integrar x se usa la integración por la regla de la potencia, la cual nos dice que para integrar x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, para integrar x sería x a la 1, entonces x a la 1 más 1, x a la 2, y 1 más 1, 2. Entonces, sobre 2 más c. Vamos a integrar x con respecto a dx en el intervalo 0 a 2. Entonces ya tenemos la integral de x, que es este valor, y vamos a evaluarlo en los valores de 0 a 2. Lo cual lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir x por el límite superior y restamos el valor que nos dé sustituyendo x por el límite inferior. Entonces, como vemos acá, sustituimos el límite x por el límite superior, que es 2, y acá le restamos sustituyendo x por el valor del límite inferior, que es 0. Entonces, el resultado nos da 2. Ahora aplicamos el resultado, multiplicamos el resultado por el valor que tratamos como constante. El resultado entonces es C, lo multiplicamos por 2, lo multiplicamos por C por Y por Z, lo cual nos da 2C por Y por Z. Es decir, que esta integral nos da este resultado. Ahora vamos a integrar con respecto a Y. Entonces, de la misma manera, cuando integramos con respecto a Y, esta es nuestra integral y tratamos a 12Z como constante, porque vamos a integrar Y con respecto a DY. De igual manera, utilizamos la regla de la potencia, ya la expliqué anteriormente, y evaluamos los límites y el valor nos daría 2. En este caso, entonces, multiplicamos los valores constantes por el 2, lo cual nos da 4cz. Entonces, es decir, que esta integral nos dio como resultado este valor. Ahora vamos a integrar con respecto a z. Para integrar con respecto a z, bueno, esta es nuestra integral y tratamos a 4c como constantes porque pues, no dependen de z. Lo sacamos de la integral, como lo podemos ver acá, y lo integramos por la regla de la potencia, dándonos como resultado, al evaluar los límites de 0 a 2, como resultado 2. Por lo que multiplicamos la constante 4c por 2 nos da 8c. Este valor, recuerden que lo tenemos que igualar a 1. Entonces, vamos a averiguar el valor de la constante. Al igualarlo a 1 nos da c igual a 1 octavo. Entonces, 1 octavo es 0.125 o 12.5%. Como conclusión de esa parte, nos dice que al calcular pues, la constante c para la función de densidad conjunta, se determina que su valor es 1 octavo o 12.5%. Esto garantiza que la integral de la función de densidad sobre todo el dominio sea igual a 1, como ya lo hemos dicho, cumpliendo así pues las propiedades de la función de densidad de probabilidad, las cuales son que las probabilidades no pueden ser negativas, pueden llegar a tomar un valor nulo o 0, pero nunca pueden ser menores de 0. Y que la integral de la función de densidad sobre todo el dominio debe ser igual a 1, como ya lo hicimos. La segunda parte nos dice que determinemos la probabilidad cuando x, y, z toman valores menores o iguales a 1. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es definir nuestra integral triple teniendo esta condición. Entonces, definimos la integral triple con el volumen de f de x, y, z, de x, de y, de z, donde b sub 1 es el cubo definido por los valores que ya había dicho de x, y y z, cuando son mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. Es decir, que sus límites son entre 0 y 1. Entonces, acá como vemos, colocamos los límites inferior 0, el superior 1. Como ya sabemos el valor de la constante c, entonces lo vamos a sustituir de una vez. Entonces quedaría esa integral triple con límites de 0 a 1, de 1 octavo por x por y por z, de x, de y, de z. Y se evalúa la integral. Podemos separarlo como lo hicimos anteriormente en tres integrales simples que las vemos acá. Calculamos cada una de estas integrales, entonces vamos a integrar con respecto a x. Como vamos a integrar con respecto a x, entonces 1 octavo y z lo trataríamos como constante y lo sacaríamos de la integral, como podemos ver acá. Vamos a integrar x como ya lo hicimos anteriormente y el valor nos da en este caso un medio, evaluándolo en los límites de 0 y 2. Entonces, evaluándolo en los límites 0 y 1, perdón, 0 y 1. El valor nos dio un medio. Y ese resultado lo multiplicamos por el valor que teníamos como constante, 1 octavo por y por z, por un medio que nos da un 16 por y por z. Ahora vamos a integrar con respecto a y. Entonces, esta va a ser nuestra integral con respecto a y. Vamos a tratar un 16 z como constante porque no depende de y. Entonces, la podemos sacar de la integral como lo hicimos en este caso. Entonces, vamos a integrar y con respecto a y en los límites de 0 a 1. Y de la misma forma lo vamos a hacer con la regla de la potencia, como ya lo había explicado, evaluamos los límites entre 0 y 1 y el valor nos da un medio.
Un medio resultado lo vamos a multiplicar por la constante que tenemos que habíamos sacado de la integral, que sería un 16avo de z por un medio, lo cual nos da un 32avo z. Es decir, que bueno, ese es el resultado de esta integral. Ahora vamos a integrar con respecto a z. Con respecto a z, pues tenemos esta es nuestra integral y vamos a tratar a un 32avo como constante, por lo que lo vamos a sacar de la integral y vamos a integrar z con respecto a de z en los límites de 0 a 1. Integramos con la regla de la potencia igualmente, evaluamos los límites de 0 a 1 y nuestro valor sería un medio. Un 32avo lo vamos a multiplicar por un medio y el resultado sería 1,64. Entonces, lo cual quiere decir que nuestro resultado, cuando la probabilidad, cuando x, y y z toman valores menores o iguales a 1, es 1 sobre 64 o 0.015625, igualmente 1.575%. Entonces, la probabilidad de que las variables aleatorias x, y y z estén todas en el intervalo cerrado 0 y 1 es de 1,64 o 1.575%. Este resultado se obtiene pues al integrar la función de densidad conjunta sobre el cubo definido por los valores de x, y y z en los valores superiores o iguales a 0 y inferiores o iguales a 1. La tercera parte nos dice que determinemos la probabilidad cuando al sumar x, y y z nos dé un valor menor o igual a 1. Entonces, primero que todo, pues vamos a definir nuestra integral. Y acá vemos que en la región de la pirámide del cubo están los valores de x, y y z mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 2, por lo que los límites serían entre 0 y 2. Pero como también nos está diciendo que la sumatoria de x, y y z debe dar un valor menor o igual a 1, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el límite superior de nuestra integral 1 menos y menos z por la constante por x por y por z de x, de y, de z. Entonces, como ya sabemos, anteriormente conocimos el valor de c, lo vamos a sustituir por un octavo. Y acá tenemos entonces nuestras tres integrales simples, como ya lo hemos dicho, podemos hacerlo para poder integrar con respecto a x, a y y a z. Vamos a integrar con respecto a x y sacamos un octavo y z porque lo tratamos como constante y vamos a integrar x con respecto a dx en los límites de 0 a 1 menos y menos z. Integramos x, como ya habíamos visto anteriormente, es x nos daría x a la 2 sobre 2 y vamos a evaluarlo pues en los límites de 0 a 1 menos y menos z. Multiplicamos un octavo de y de z, que fueron los valores que tomamos como constantes, y los multiplicamos por los límites. Sustituimos x por el límite superior y restamos haciendo la sustitución de x por el límite inferior, que acá pues nos daría 0, y en este caso el resultado nos daría 1 sobre 16 y z por 1 menos y menos z a la 2. Entonces ahora integramos con respecto a y, esta pues es la integral que debemos integrar con respecto a y vamos a tratar un 16avo por z, lo vamos a tratar como constante, pues ya no depende de y. Entonces sacamos acá z sobre 16 y vamos a integrar esta parte, y por 1 menos y menos z a la 2. Tenemos que expandir lo que está dentro del paréntesis y nos da como resultado, no me voy a explicar completamente por el tiempo, nos da como resultado esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que como nos quedó la y, multiplicando todo lo que está dentro de nuestro paréntesis, lo vamos a distribuir o lo vamos a desarrollar. Entonces, nos queda este valor. Y vamos a integrar cada término a y de forma independiente. Entonces, y quedaría y a la 2 sobre 2, y a la 2, y a la 3 sobre 3, y y a la 3, y a la 4 sobre 4. Aplicamos esta regla a cada término de la integral y estos pues son nuestros resultados. Cada término de la integral es esto. Y es un término, este es otro término, este es otro término, y así. Tenemos 6 términos. Integramos y estos son los valores que nos dan. Entonces, sumamos todas las evaluaciones anteriores y este sería el resultado de derivar y con respecto a dy. Ahora vamos a integrar, perdón, este es el resultado de integrar y con respecto a dy. Ahora vamos a integrar con respecto a z. Entonces, reemplazamos y tomamos cada término y lo vamos a integrar. Entonces, este término 1 lo integramos, no voy a explicar detenidamente por el tiempo, pero acá entonces tenemos que expandir lo que está dentro del paréntesis, ese es nuestro resultado, tenemos que sacar un 32avo porque lo vamos a tomar como constante y evaluamos los límites, y esta evaluación de los límites pues nos da 1 sobre 384. El término 2 hacemos exactamente lo mismo y el resultado del término 2 es 1 menos 1 sobre 480. Tenemos todas las evaluaciones en los límites de todos los términos y estos son los valores término 6, y ya entonces tenemos todos los términos. Entonces, estos son los valores que nos dio al integrar cada término. Como resultado final nos dio 1 sobre 5760, que es lo mismo que decir 0.001736, 111 o 0.0174%. Como nos damos cuenta, cada vez es pues mayor la cantidad de cálculos que debemos hacer, por lo que nos resulta más práctico y preciso utilizar una herramienta de software. En este caso utilizamos Python usando la librería Scikit. Entonces, este es nuestro código. Este es el pantallazo de nuestro Python. Como conclusión, hemos determinado pues, que la probabilidad de la suma de las tres variables aleatorias de x, y y z, cuando sean menores o iguales a 1, es de aproximadamente 0.0174%. Cuando hicimos la derivación, la aplicación del código en Python, vemos que el valor es exactamente el mismo, pero fue mucho más práctico. Quiero mostrar el código Python que utilicé para resolver nuestra integral triple de una forma más efectiva y más sencilla. En este caso, desde el módulo es scipy.integrate, que nos permite realizar cálculos matemáticos, importé la librería TPL4 para realizar nuestra integral triple. Entonces, primero pues definimos la función en f de x, y, z y declaramos que la constante, como ya sabemos el valor, es de 1 octavo.
Vamos acá a determinar los límites para X, para Y y para Z. Y arreglamos acá la síntesis para la librería TPL4, que nos va a permitir pues, generar nuestra integral. El resultado lo vamos a poder ver con 10 decimales. Vamos a correr nuestro código y acá vamos a ver que el valor que nos da es igual al que vimos haciendo toda la integral manualmente. Bueno, la actividad 2 nos dice que debemos suponer que x, y, z son variables aleatorias con función de densidad conjunta de f, x, y y z, igual a c la constante por e a la menos 0.5x más 0.2y más 0.1z, cuando x, y y z tomen valores mayores o iguales a 0, y en caso contrario que f, x, y y z sea igual a 0. Entonces debemos encontrar el valor de la constante, determinar la probabilidad cuando x y y sean menores o iguales a 1, o la probabilidad cuando los valores de x, y y z sean menores o iguales a 1. Vamos a encontrar la constante, para lo cual tenemos que definir nuestra integral. Entonces, nuestra integral triple, los límites, como nos dicen acá, son mayores o iguales a 0, lo cual quiere decir que son de 0 a infinito. La constante, pues ya, bueno, vamos a determinar acá la constante y multiplicamos por e a la menos 0.5x más 0.2y más 0.1z de z de x, que todo esto pues es igual a 1. Se integra con respecto a x y tenemos que los valores de y y de z los vamos a tomar como constantes porque pues vamos a integrar con respecto a x, entonces lo sacamos de la integral, como nos damos cuenta acá, integramos entonces a la menos 0.5x, para lo cual vamos a utilizar la integración utilizando la regla de e a la k por x, o sea, constante por x, que sería igual a 1 sobre k por e a la k por x, lo cual pues es lo mismo que decir, e a la k, lo cual es lo mismo que decir e a la k por x sobre k. Entonces vemos acá que aplicamos esta regla y este es el valor que nos da aplicando la integral o realizando la integral x con respecto a dx. Y ahora vamos a evaluar los límites que serían de 0 a infinito. Los límites se evalúan de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio anterior, no me voy a extender por tiempo, y vemos que el resultado lo tenemos, este es nuestro resultado, es 2, lo tenemos que multiplicar por el valor constante que ya habíamos sacado de la integral, y este es nuestro valor al integrar x. Cuando vamos a integrar y, entonces tenemos nuestra integral, sacamos el valor de z como constante, ya que pues, vamos a integrar y este valor no depende de y. Vamos a integrar con la misma regla que ya les expliqué anteriormente, y este es el valor que nos da. Vamos a evaluar con los límites de 0 hasta infinito, y vamos a reemplazar y con los valores del límite superior y a restarlo con los valores reemplazando los valores del límite inferior. Pues en este caso entonces evaluamos los límites y nos da 5. 5 lo tenemos que multiplicar por el valor que hemos sacado de la integral, que es el constante, y el resultado sería 10 por c a la menos 0.1 por z. Ahora vamos a integrar con respecto a z, entonces tenemos nuestros valores, nuestra integral, y como vamos a integrar con respecto a z, entonces 10c lo vamos a sacar como constante, ya que no depende de z. Entonces tenemos que vamos a integrar realmente e a la menos 0.1 por z de dz. Para integrar entonces vamos a aplicar la misma regla de exponencial que ya les había explicado anteriormente. Vamos a evaluar con los límites de 0 a infinito y el valor que nos da es 10. Vamos a multiplicar por el valor que hemos sacado como constante, que es 10c, entonces lo cual nos daría 100c. Ahora tenemos que igualar la integral a 1 para encontrar c, entonces c sería igual a 1 sobre 100 o 0.1 o 1%, que es lo mismo que decir 1%. Entonces, la primera parte se determinó que la constante de la función de la densidad conjunta de f de x, y, z igual a la constante por e a la menos 0.5x más 0.2y más 0.1z es igual a 1 sobre 100 o 1%. Este valor pues asegura que la integral de la función de la densidad a lo largo de todo el espacio donde es válida, donde x, y, z toman valores mayores o iguales a 0, sea igual a 1. Cumpliendo así también con las propiedades que ya también se había explicado, fundamentales de la función de densidad de probabilidad. Este valor asegura que nuestra probabilidad total del espacio sea 1. La segunda parte nos dice que debemos determinar la probabilidad cuando x y y toman valores menores o iguales a 1, por lo que entonces nuestros límites de x y y van a cambiar a 0, como inferior 0 y como superior 1. Los límites de z sí pues quedarían igual, ya que nos dice que z es mayor o igual a 0, entonces sería de 0 a infinito. Esta es nuestra integral, entonces vamos a integrar respecto a z. Primero que todo, entonces tomamos el valor de e a la menos 0.1z de z y lo vamos a integrar. Ya pues había explicado anteriormente que se hace con la regla de la exponencial y este es el valor que nos da. Ahora vamos a evaluarlos en los límites de 0 a infinito. Entonces hacemos la evaluación en los límites de 0 a infinito y el resultado nos da 10. Vamos a sustituir en la integral z, entonces vamos a sustituir el valor que nos da 10. Tenemos, este es nuestro resultado y vamos a integrar con respecto a y. Entonces, tomamos este valor que es y, que es la parte de y vamos a integrar. Esto también, pues, igual que en la integración anterior, este es el valor que nos da después de integrar con la regla exponencial. Y pues evaluamos los límites de 0 a 1 y vemos que el valor, la respuesta final es 5 por 1 menos e a la menos 0.2. Y ahora vamos a sustituir este valor por la integral de y. Y nos da entonces de esta manera. Ahora vamos a integrar con respecto a x. Entonces, este valor lo vamos a integrar con la regla exponencial y vamos a evaluar los límites de 0 a 1, dándonos pues este resultado. Entonces vamos a sustituir y vemos que el resultado pues de x lo colocamos, el resultado de y el resultado de z.
acá. Finalmente, entonces, sustituimos todo y acá tenemos, cuando multiplicamos estos valores, nos da 0.1 por 2 por 5, nos da 1. Este 1, pues, no es necesario colocarlo, entonces el valor total, la respuesta final es esta. Entonces, este es nuestro resultado. Para calcular la probabilidad de P cuando X tiene valores menores o inferiores a 1 y Y también tiene valores menores o inferiores a 1, se integra la función de la densidad conjunta de f de x, y, z en la región delimitada por x mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1 y y igual mayores o iguales a 0 menores o iguales a 1, pero para todos los posibles valores de z que son mayores o iguales a 0. Entonces la probabilidad resultante es esta. Esto significa que la probabilidad de x y y sean menores o iguales a 1 independientemente de z depende de la tasa de incremento exponencial dada por 0.5 para x y 0.2 para y. La probabilidad se calcula como un producto de factores independientes. Esto sugiere que z no tiene un efecto directo sobre x y y, lo cual implica independencia condicional. Perdón, acá son los valores de menos 0.5 y menos 0.2 para y. La tercera parte, determinar entonces ya con los valores de x, y y z mayores o iguales a 1. Acá nos dicen que la probabilidad es de que x, y y z tengan valores o iguales a 1 y se calcula integrando la función de la densidad sobre la región definida entre 0 y 1, los límites de 0 y 1, lo que quiere decir que x, y y z toman valores mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. Entonces acá definimos nuestra integral, como podemos ver. Ya como conocemos pues la constante, entonces de una vez la reemplazamos. Se calcula cada una de estas integrales, entonces vamos a integrar con respecto a z, no me voy a extender mucho porque pues ya en el anterior ejercicio explicamos cómo se integran, se evalúan los límites y pues tenemos la respuesta, la cual se sustituye dentro de las integrales que ya definimos y este es nuestro resultado pues ya sustituyendo con la integración de z. Ahora vamos a integrar con respecto a y, esta es nuestra integral, evaluamos los límites, este es nuestro resultado y lo vamos a sustituir entonces con la integral de y. Ahora vamos a integrar con respecto a x de la misma manera, entonces integramos, evaluamos los límites y sustituimos. Entonces vemos que el resultado de la probabilidad cuando x, y y z son menores o iguales a 1 es este valor. Así que ese es nuestro resultado final. Se calcula entonces la probabilidad conjunta cuando x, y y z toman valores menores o iguales a 1 que representan la probabilidad de que las tres variables aleatorias x, y y z sean menores o iguales a 1 simultáneamente. Esa probabilidad, pues como ya habíamos visto, es esta. Este resultado muestra cómo interactúan las tres variables dentro del intervalo establecido, teniendo en cuenta sus respectivas tasas de crecimiento exponencial. La forma en que se calcula cada variable contribuye de manera multiplicativa. Esto se ve que la estructura de la función de densidad conjunta y a la independencia de cada variable en los intervalos de integración. La conclusión general del ejercicio es que las conclusiones resaltan la relación entre la función de densidad conjunta y las probabilidades en regiones específicas del espacio definido por x, y, z, así como la importancia de la constante c para asegurar la validez de la función de la densidad, que ya lo había explicado. Muchas gracias.